Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Dime qué cantas y te diré qué clase de cristiano eres. Tú nos creaste con un propósito. Muy buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata y hoy continuamos con la serie Cómo diferenciar la verdad del error. Y el tema que compartiremos en esta semana y en esta mañana: ¿cuál es la música que agrada a Dios? ¿Cuál es la música que agrada a Dios? Apreciado oyente del Dial 1020 AM y por internet a través de radioprimavera.com, hemos compartido 4 temas de esta serie. Identifique las herejías, la verdadera guerra espiritual, cuidado con los falsos profetas y verdades a medias que llevan a la perdición. Usted puede escuchar estos temas en cualquier horario ingresando a nuestro canal en YouTube, colocando en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito. Allí encontrará estos temas y muchos más que hemos compartido aquí en este espacio de Vidas con Propósito. Así es que no se lo pierda. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. El tema de hoy: ¿cuál es la música que agrada a Dios? Y para resolver este interrogante está con nosotros, como de costumbre, el pastor Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito de las Asambleas de Dios de Colombia. Ángelo, buenos días. ¿Y por qué este tema para esta semana dentro de esta serie? Muy buenos días a todos nuestros oyentes de Vidas con Propósito. Gracias por escucharnos. Para mí pues es un privilegio poder compartir con todos ustedes las verdades eternas de la palabra de Dios. Y bueno, para contestarles su pregunta sobre el tema ¿cuál es la música que agrada a Dios? La razón, Oscar, es que aunque muchos músicos cristianos tienen muy buenas intenciones, gran parte de la música que componen está agradando más a las personas que asisten a los cultos que a quien adoramos en el culto, que es a nuestro Dios. Dice el Salmo 113:1: alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. En esta oportunidad vamos a analizar a la luz de la Biblia cuál es la música que agrada a Dios. Creo que hacernos este interrogante da por hecho que hay una música que sí lo agrada y hay otra música que no. Y no pretendo con este tema pues mostrar los males que tiene consigo la mayoría de música secular que ya todos conocemos. Pastor Ángel, entonces, ¿de qué específicamente nos queda hablar en este tema que hace parte de esta serie que estamos tratando desde hace ya 4 semanas? Bueno, de lo que quiero hablar en esta ocasión es de la música netamente cristiana, o bueno, que nosotros llamamos música cristiana, aquella que se supone el objeto directo es exaltar a Dios, esa música que cantamos en nuestras congregaciones, la que escuchamos por internet o la que adquirimos a través de un CD. La pregunta es, ¿será que toda esa música agrada a nuestro Señor? ¿En verdad esa música está exaltando a Jesús? ¿Será que su contenido es fiel a las verdades eternas y absolutas de la palabra de Dios? Más que movernos nuestras volátiles emociones, ¿será que esa música nos desafía a ser más como Cristo? ¿Será que nos compenetra más con Él? De eso vamos a desarrollar en el transcurso de hoy, miércoles y el próximo viernes. De alguna manera vamos a desarrollar estos interrogantes. Para algunos puede sonar como algo legalista, decir qué música sí y qué música no. ¿Este aspecto de la vida no debe quedar libre albedrío del cristiano? ¿Qué piensa? Pues no debe quedar a libre albedrío del cristiano el tema de la música que nosotros cantamos. Dios en su palabra establece unos lineamientos de cómo ha de ser la música que lo exalta a Él
Inclusive la misma palabra debería definir las letras que nosotros cantamos. ¿Por qué es importante hablar sobre la música en el marco de esta serie? ¿Cómo diferenciar la verdad del error? ¿Qué tiene que ver, digamos, el tema de la música con la verdad y el error? Bueno, Oscar, porque por ser el lenguaje universal, la música tiene esa capacidad de atravesar cualquier clase de barrera. Lo que no creeríamos o recibiríamos si nos lo dijeran de forma hablada o de forma escrita, de pronto es muy probable que sí lo aceptemos si nos lo dicen cantando. Creo que todos sabemos que para Dios es tan importante la ofrenda como el oferente. Igualmente es trascendental no solo la música, sino quién la produce o la canta. Así que desde el Antiguo Testamento vemos por la revelación bíblica que Dios mismo se aseguró de separar a los que habrían de rendirle culto a través del canto o del toque musical. Se encargó Dios, ya que usted habla del Antiguo Testamento, de elegir a quienes estarían encargados de componerle música. Por supuesto, Oscar, los levitas que tenían el talento musical fueron los que Dios escogió para que estuvieran a cargo de ministrar los cultos en el altar, ¿no? No solo debían ellos tener la habilidad, sino que debían consagrarse para ministrar en el santuario. Lejos de querer llevarse ellos mismos la gloria, estos hombres de Dios sabían que su misión era exaltar al único de ser exaltado, al Señor. Ellos no estaban pensando en promocionar su nombre, ellos solamente promocionaban el nombre del Señor. Ellos entraban al santuario con un temor reverente, ellos con mucho amor, pero también con temor y temblor, ponían al servicio del culto al Señor ese talento que Dios mismo les había dado. Digamos que ellos no se veían como los artistas de Jehová, sino más bien como sus siervos. Esa debe ser nuestra actitud al utilizar la expresión musical para alabar a nuestro Dios, pero también debería ser la de los que han sido llamados a componer la música que se canta en el culto al Señor. Ya que usted habla de los levitas en el Antiguo Testamento, comparando, digámoslo así, ¿cómo ve usted a los levitas de ese tiempo con los cantantes y líderes de alabanza de la actualidad? Bueno, y bien interesante que usted diferencia. Los levitas son los del Antiguo Testamento porque provienen de la tribu de Leví, porque es que ahora a cualquier cantante le dicen levita, no. Los levitas son los del Antiguo Testamento. O salmista, sí. Con respecto a los cantautores cristianos y ministros de alabanza de las iglesias, sería bueno entonces preguntarnos, ¿será que un levita desconocía la ley del Dios que adoraba? ¿Sería que los levitas una vez cantaban ellos en el altar, se apartaban del templo y no recibían la enseñanza o la instrucción de la ley? ¿Será que después de alabar los levitas se ponían a firmar autógrafos a los demás israelitas? ¿Será que los levitas permitían que sus hermanos les rindieran culto y homenaje a ellos? Pues a mí que me late que los levitas conocían y entendían muy bien el salmo que ya citamos, Salmo 113:1. Alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. ¿Cómo discernir cuál es la música que agrada a Dios? Pastor Ángelo, le invito a que comparta con nosotros las características de la música que tiene la capacidad de conectar la tierra con el mismísimo cielo. ¿Cuál es la primera característica de la música que agrada a Dios? Bueno, Oscar, entonces vamos a compartir, como usted bien lo plantea, esas características bíblicas, ¿no? No nos las estamos inventando y no es nuestro interés ofender, no es nuestro interés criticar, pero sí de pronto dejar en el corazón de nuestros oyentes algunas alertas de cómo poder identificar esa música que en verdad agrada a Dios. Entonces, en lo que nos resta de este programa y el próximo viernes vamos a ver esas características. Característica número 1, la música que agrada a Dios la canta un siervo con ese, ¿no? De siervo que sirve, ¿no? De esclavo, exacto. Dice el Salmo 134:1, bendigan al Señor todos ustedes, sus siervos, que de noche permanecen en la casa del Señor. En este versículo encontramos dos características que deben tener quienes ministran al Señor con la música, sea que estén en el púlpito o que no estén en el púlpito. Aquí en este versículo del Salmo 134:1 están las dos características.
Y la primera de ellas es un carácter de siervos. El versículo, ¿cómo es que dice, Oscar? El versículo del Salmo dice: bendigan al Señor todos ustedes, sus siervos. Sus siervos, ¿cierto? Entonces ahí se ve claramente que algo que debe tener aquella persona que alaba a Dios es un carácter de siervo. Cuando elevamos una canción a Dios, debemos recordar entonces que Él es nuestro amo, Él es nuestro Señor y que nosotros somos simplemente siervos. La palabra en el hebreo, la palabra para siervo es Eved, y denotaba a la persona en la posición más baja de la sociedad judía. O sea, en el pensamiento del salmista, el que escribió este salmo, estaba que ante el Señor nosotros debemos reconocer nuestra bajeza y a la vez la grandeza de Él. Quien adora, pues no tiene ínfulas de grandeza, él no se presenta para descrestar al Señor, más bien él lo que hace es reconocer sus limitaciones y su condición. Por lo tanto, él se siente honrado al poder bendecir, al poder alabar y adorar al Señor. Él sabe que este es un privilegio que no merece y que, se ha dicho de paso, nadie lo merece. Aparte de tener un carácter de siervos, ¿qué más debe tener los que cantan al Señor? Según dice el texto, ¿me podría leer la segunda parte del versículo? El Salmo 134:1, la parte B. Bendigan al Señor todos ustedes, sus siervos, que de noche permanecen en la casa del Señor. Yo no sé, pero a mí me parece muy claro. Y ahí está la segunda característica: comunión íntima con Dios. El texto pues dice diciendo: los que de noche permanecen en la casa del Señor, ¿cierto? Entonces, ¿a usted esto no le dice que estos siervos pasan tiempo con Dios? A mí me muestra con claridad el versículo que ellos pasan continuamente en la presencia del Señor. La comunión íntima con Dios es la que nos lleva a adorarle. ¿Por qué? Pues porque es en esa comunión íntima cuando en verdad nosotros lo conocemos. Es en la comunión íntima en que Él nos muestra lo que Él es, pero también lo que nosotros somos. Es en la comunión íntima donde ya no hay pretensiones de nada porque estamos desnudos ante Él. De hecho, el Salmo 25:14 dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. O sea, Dios se ha de revelar en aquellas personas que tienen comunión íntima con Él. Pero a mí que me late que hay algunos que no tienen comunión íntima con Él, porque lo que cantan no va acorde a lo que es el Señor. Pastor Ángelo, ¿qué tal las iglesias locales, o si las iglesias hoy locales contaran con ese tipo de adoradores? ¿Qué pasaría? En nuestra actualidad Dios precisa de esta clase de adoradores, Oscar, como usted lo dice. Ellos, esta clase de adoradores son los que cuando cantan hacen que la presencia de Dios sea percibida por la congregación. Cuando ellos alaban, los sentidos, digamos que los sentidos espirituales de los que están allí en ese lugar se despiertan. Entonces los temores y las preocupaciones se tienen que ir o pasan a un segundo plano, porque donde hay un genuino adorador, Dios hace manifiesta su presencia. Yo recuerdo un testimonio que nos contaba alguien sobre una coral. Para pertenecer a esa coral se debía comprar un uniforme en una iglesia, ¿no? Y tener aptitud para cantar, ¿no? Esa capacidad. Pues en cierta ocasión un viejito, un abuelito, quería ser parte de la coral, pero su voz obviamente no aplicaba para estar ahí. Así que el líder del grupo de alabanza, pensando que el viejito no tendría la capacidad de adquirir el uniforme para la coral, le dijo que si compraba el uniforme, entonces podría ser parte del grupo. El viejito, el abuelito, como pudo, consiguió el uniforme y llegó al ensayo. Todos estaban pero desconcertados. Hicieron el ensayo y obviamente pues el anciano, como era esperarse, él desafinó, él no logró acoplarse al grupo. Pero en la noche Dios le habló al líder de la coral y le dijo: no hubiese escuchado el ensayo de hoy a no ser por el viejito. En verdad él cantó para mí. Impresionante este testimonio, ¿no? ¿Se quiere decir que para ser un director de alabanza de una iglesia o ser parte de una coral no hay que estar preparado? ¿Cualquiera con un buen corazón podría hacerlo? Bueno, esta ilustración que acabé de comentar no es para dar pie para que los que cantan o tocan en la administración del culto piensen que no deben ser personas capaces y deben ser personas preparadas e idóneas para hacerlo. Desde luego que lo deben hacer, pues el mismo David puso al servicio del templo a quienes tenían el talento para hacerlo. Pero se necesita más que talento y más que capacidad y habilidad musical, se necesita un corazón de adorador. Vamos a ver algunos versículos que muestran que David no puso a cualquiera que tuviera simplemente un buen corazón, debía tener habilidad. Primera de Crónicas 16:4 dice: David puso a algunos levitas a cargo del arca del Señor para que ministraran
dieran gracias y alabaran al Señor, Dios de Israel. Puso a algunos, no a todos, ¿no? Segundo de Crónicas 5:12 dice: todos los levitas cantores, es decir, Asad, Emán, Jedutún, sus hijos y sus parientes, estaban de pie en el lado este del altar, vestidos de lino fino y con címbalos, arpas y liras. Junto a ellos estaban 120 sacerdotes que tocaban la trompeta. Aquí vemos personas con habilidad. Ellos mismos escribieron salmos que están en la Biblia. Que están ahí en este libro. Segundo de Crónicas 7:6 dice: los sacerdotes estaban de pie en sus puestos. Los levitas tocaban los instrumentos musicales que el rey David había hecho para alabar al Señor y con los cuales cantaba. Su gran amor perdura para siempre. Los sacerdotes tocaban las trompetas frente a los levitas y todo Israel permanecía de pie. Entonces vemos que David, cuando hizo la organización del culto en el tabernáculo, él se encargó de poner personas idóneas, personas capaces, con la habilidad para hacerlo. Ahora permítame lanzar las siguientes preguntas. Los músicos que componen e interpretan las canciones que entonamos en las iglesias son siervos. Su vida refleja una comunión íntima con Dios. ¿La humildad es su característica? Vea, Oscar, permítame contestarle con un testimonio. Yo escuché de un pastor por los lados de Arauca que contrataron con un cantautor reconocido para un concierto cristiano. Como no se vendió la cantidad de boletería esperada, aquel pastor no podía cancelarle toda la cantidad que había acordado con ese artista cristiano. Como el artista le exigía al pastor que le pagara la totalidad de lo acordado, entonces el pastor se vio en la obligación de decirle al artista minutos antes de que comenzara el evento que lo cancelaría, pero que le diría al auditorio la razón por la que se cancelaba el concierto. O sea, él iba a terminar ese concierto, le iba a decir a los asistentes: el cantante no quiere cantar porque no logré reunir el dinero que habíamos pactado. ¿Qué le pasó a este artista? Pues le tocó que cantar, pero vea el corazón de este artista, vea lo que pasaba en su interior. Yo debería preguntar: ¿será que este artista es realmente un siervo? ¿Será que su exigencia económica va acorde con alguien que tiene comunión con Dios? Por supuesto que este hombre pues no tiene un ministerio, sino más bien un negocio. El pastor Chuy Olivares en su serie Tiempos Peligrosos y el tema El peligro de no juzgar, cuenta él el siguiente testimonio y lo voy a compartir, lo voy a leer. No hace mucho, dice Chuy Olivares, no hace mucho una señora me contó que fue a un concierto cristiano y pagó un lugar VIP. Pues estando ahí adelante, las hermanas solteras le gritaban al cantante: papacito, te amo, las quiero contigo. El cantante las miraba y se reía. ¿Por qué él no detuvo esa conducta?, dice Chuy Olivares. La señora se tuvo que salir, pues no resistió más lo que veía y escuchaba. ¿Qué sigue? Es la pregunta en estos casos. ¿Será que falta poco para que se quiten sus prendas íntimas y se las tiren al hermano? Juzguemos por favor este tipo de situaciones y hagamos algo al respecto. Esto lo dice Chuy Olivares precisamente en la serie Tiempos Peligrosos y el tema El peligro de no juzgar, porque él dice: estas cosas hay que juzgarlas, estas cosas hay que exponerlas a la luz para mostrar los desvíos que hay en los cantantes cristianos. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM de Radio Primavera. ¿Cuál es la música que agrada a Dios? La música que agrada a Dios la canta un siervo. ¿Qué otra característica, Pastor Ángelo, tiene la música que agrada al Señor? Oscar, la música que agrada a Dios lleva su nombre y esta característica es supremamente valiosa. La música que agrada a Dios lleva su nombre. Salmo 148:13 dice: alaben el nombre del Señor, porque solo su nombre es excelso, su esplendor está por encima de la tierra y de los cielos. La música que agrada a Dios solo exalta un nombre, el de Él, ¿cierto? Los demás nombres quedan excluidos. No queda espacio para el nombre del artista, no queda espacio para el nombre del ministerio, no queda espacio para el nombre de la iglesia. La música que agrada a Dios exalta a Cristo y solo a Cristo. En cierta ocasión, en la plazoleta Luis Carlos Galán, cierto artista cristiano, hace muchos años, ¿no? Después de cantar varias de sus canciones, dijo algo más o menos así. Yo me acuerdo, yo estaba en ese lugar.
Él dijo, una vez Cristo me dijo que la gloria era para Él, pero que Él me dejaba los aplausos a mí, los aplausos del público. ¡Qué ridiculez! O sea, sencillamente eso es antibíblico, eso es antiescritural. La gloria en la música cristiana, bueno, y en todo lo que hacemos los creyentes, es para Cristo y solamente para Cristo. Quien usurpe la gloria de Cristo se verá en problemas. ¿Cuál es la orden bíblica en cuanto a la música, que es más que música de alabanza y la adoración? Pues tradicionalmente los cristianos han limitado la música cristiana a dos ritmos, alabanza y adoración, pero la pregunta es aquí, ¿cuál es la orden bíblica en cuanto a la música? Bueno, la Biblia nos ordena, nos manda, nos exige una y otra vez que honremos, que alabemos y que adoremos, y que exaltemos y que nos humillemos y que reconozcamos el nombre de nuestro Dios. Salmo 29:2, vamos a mostrarlo por la Biblia, dice, tributen al Señor la gloria que merece su nombre, póstresen ante el Señor en su santuario majestuoso. Salmo 68:4 dice, canten a Dios, canten salmos a su nombre, aclamen a quien cabalga por las estepas y regocíjense en su presencia, su nombre es el Señor. Salmo 69:30, con cánticos alabaré el nombre de Dios, con acción de gracia lo exaltaré. Salmo 74:21, que no vuelva humillado el oprimido, que alaben tu nombre el pobre y el necesitado. Salmo 83:18, que sepan que tú eres el Señor, que ese es tu nombre, que sepan que solo tú eres el Altísimo sobre toda la tierra. Salmo 86:12 dice, Señor mi Dios, con todo el corazón te alabaré y por siempre glorificaré tu nombre. Salmo 97:12, alégrense en el Señor ustedes los justos y alaben su santo nombre. Y bueno, podría citar muchísimos más versículos, pero lo sorprendente es que hoy la música disque cristiana ni siquiera menciona a Cristo. La música de Dios no está mencionando a Dios. ¿Por qué algunos cantantes o agrupaciones cristianas se abstienen de mencionar el nombre de Dios en sus canciones? Bueno, por ahí cierta agrupación disque cristiana en entrevista dijo que ellos no ponían más bien el nombre de Cristo en sus canciones disque por estrategia, porque de esta manera entonces podrían evangelizar mejor, llegar a más gente, porque así podrían influenciar a más personas. Yo pregunto, ¿cómo podremos evangelizar sin declarar el nombre de Cristo? ¿Cómo nosotros podemos ser de influencia si no nos identificamos con el nombre de Jesús? ¿Nosotros cómo podemos hablar de Dios sin mencionarlo a Él? Más bien lo que me late es que el nombre de Jesús nos hace menos atractivos, hace que los artistas vendan menos, hace que la música sea excluyente, pero también hace que nos persigan. Hechos 5:41 dice, así pues los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. ¿Cuál nombre? Pues el nombre de Jesús. Hay algunas disqueras que no tienen ningún problema en grabarles a los artistas cristianos con tal que no mencionen en sus letras el nombre de Jesús. Y también obviamente pues no quieren que mencionen la palabra Satanás o pecado, cosas como esas. Y esas disqueras no tienen problema en promocionar a tales artistas. ¿Qué pasa si descartamos el nombre de Jesús de las alabanzas? Pues no lo estaremos alabando a Él, eso es muy claro. Pero debemos saber que nosotros confesamos y adoramos el nombre de nuestro Dios, sea que resulte conveniente o no. Los que se rehúsan a declarar el nombre de Jesús han olvidado lo que dice Pablo en Filipenses 2:10. Dice, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Pero también se han olvidado la terminante advertencia que dijo el mismo Señor Jesucristo. Mateo 10:32 al 33. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pastor Nájera, una pregunta, digamos, que me parece algo paradójico. Si el mensaje del Evangelio es contrario al pensamiento del mundo, ¿por qué el mismo mundo está premiando a los músicos cristianos por su música, por sus producciones? ¿No pasa aquí algo extraño? ¿No debiera antes causar cierto rechazo en vez de ser premiados? Sí, desde luego que si el mundo está premiando a los artistas cristianos,
Desde luego que si hay también premios, ¿sí?, donde se llaman a los artistas cristianos, la única obvia respuesta, si nosotros queremos ser fieles a lo que dice las Sagradas Escrituras, es que los artistas cristianos, al menos en sus letras, se están distanciando de lo que enseña la palabra de Dios. O sea, no están cantando lo que dice las Sagradas Escrituras, y eso obviamente es muy peligroso. Que un artista cristiano tenga que compartir escenario con personas que honran y exaltan este mundo, que honran y exaltan abiertamente al mundo de las tinieblas, pues deja mucho que pensar, y debería poner a reflexionar al pueblo de Dios cómo nosotros a veces permitimos que esa música de estos artistas cristianos también afecte nuestra vida. Sí, hay muchos cristianos o artistas cristianos que han ganado pues premios muy reconocidos en el ámbito de la música, como los Grammys, como los Billboard. Bueno, y esto les da mayor categoría, y tienen mayor, y desde luego que cobran más por sus eventos, porque ya tiene mayor reconocimiento también del mundo. Claro, y se ajusta a la primera característica, que la música que agrada a Dios la canta un siervo, no un artista, no alguien que está buscando fama para su propio nombre, no alguien que quiere reconocimiento y admiración por parte del mundo. Yo realmente yo no pienso, o sea, no me imagino que a Jesucristo lo invitarían, ¿no?, a este tipo de premios. No me imagino que invitasen a un Juan Bautista, que invitasen a un profeta Elías a ser condecorados, a ser reconocidos ante la opinión pública. No, más bien, cuando uno mira las Escrituras, ve que los santos hombres de Dios, salmistas o no, cantantes o no, hombres de Dios, ¿cierto?, ellos más bien fueron perseguidos, más bien fueron burlados, pasaron por afrentas, ¿sí?, fueron discriminados. Más bien eso es lo que yo noto en las Sagradas Escrituras. Así que la invitación es para que volvamos a la Biblia, para que esa música que nosotros escuchemos, pues le hagamos cierto filtro con la palabra, tengamos un poquito de discernimiento. Bueno, esto lo dice la Biblia, realmente esto va acorde a lo que enseñan las Sagradas Escrituras, y si no va acorde, pues así la cante el mismísimo Arcángel Gabriel, pues sencillamente no tenerla en cuenta. Escuchas tu programa favorito, Vidas con Propósito. Apreciado oyente, el próximo viernes continuamos con la segunda parte de este tema: ¿cuál es la música que agrada a Dios? Si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 316-328-4637. 316-328-4637. También nos puede escribir cualquier comentario al correo electrónico comunidadvidaconpropósito@gmail.com, o en Facebook usted busca allí el muro de Vidas con Propósito. Gracias por escucharnos. Les deseamos que pasen un día muy feliz.